Entonces podemos decir que existen, por ejemplo, fármacos que tienen una actividad vasoconstrictora y tenemos fármacos que tienen una actividad vasodilatadora, ¿sí? En el cual vasoconstricción hablamos de cierre de la luz y vasodilatación, apertura, en el cual hay un flujo aumentado de sangre en esa zona. Entonces está hablando nomás de que nosotros podemos emplear dos conjuntos de fármacos dependiendo de la zona de aplicación. Entonces podemos decir que si nosotros le realizamos la aplicación en la punta del dedo o en la punta de la falange al animal versus en que le realizamos a nivel de lo que es una vena yugular, entonces el tiempo de absorción del fármaco depende bastante de si está cerca o lejos de una vena, arteria, que pueda realizar la absorción y en la cual nuestro fármaco pueda llegar más rápido al torrente sanguíneo. Entonces, que dependiendo del tipo de fármaco que utilicemos, podemos realizar esta aplicación del fármaco con un vasoconstrictor que disminuya lo que es el flujo sanguíneo, cerrando lo que es la luz de los vasos sanguíneos. Entonces el fármaco llega o se absorbe más lentamente, llega menos rápido al lugar que nosotros queremos que tenga efecto. Entonces habla de que podemos realizar ciertas combinaciones estratégicas para lograr una absorción más rápida o una absorción más lenta de cierto grupo farmacológico. Después también podemos hablar un poquito de lo que es la motilidad gástrica. ¿En qué creen, chicos, que va a afectar lo que es la motilidad gástrica en la absorción de cierto grupo farmacológico? La mucosa puede ser. Si habla de que hay una absorción a nivel de las mucosas, tiene mucho que ver. Ahora, ¿cómo podemos entender esto que estamos mencionando acá, que la absorción del fármaco tiene que ver con lo que es la movilidad a nivel estomacal e intestinal? Bueno, acá las compañeras, estoy esperando que contesten un poquito, están contestando, están escribiendo. Entonces, se habla de que en algunos casos nosotros vemos que el fármaco puede tener efecto en cierto tiempo. En algunas hablan de que puede existir un rechazo, otras hablan de que puede existir el vaciamiento. Ahora yo les pregunto, cuando por ejemplo hay diarrea,
hay mayor o menor concentración del movimiento a nivel intestinal. Mayor. Excelente. Cuando nosotros tenemos estreñimiento, Menor. menor. Excelente. Entonces, depende mucho de lo que es la motilidad, el movimiento del estómago para que se acelere lo que es la absorción de ciertos fármacos o se lentezca lo que es la absorción de ciertos grupos farmacológicos. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Dice, la absorción a partir del estómago por lo general es de poca importancia. Nosotros vamos a tener fármacos, por ejemplo, que tienen un efecto peristáltico o que aumentan la peristaltía del estómago y otros que disminuyen. Entonces, dependiendo de la característica individual de estos fármacos, vamos a tener mayor movimiento a nivel intestinal y menor movimiento a nivel intestinal. Ninguno de los dos es beneficioso. Voy a leer qué dicen sus compañeras acá un ratito. Mayor, menor, excelente. Bueno, entonces ninguno de los dos extremos es beneficioso, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, mucho movimiento a nivel intestinal, entonces no daría el tiempo adecuado para que se realice esa absorción por, ya sea difusión facilitada, transporte activo o transporte pasivo o por pinocitosis o exocitosis, o a través de lo que son transportadores. No le estaríamos dando el tiempo a estas sustancias para que puedan ser absorbidas dentro del organismo. Después hablamos de lo que es la disolución de la forma farmacéutica y una unión inespecífica. Si el fármaco es dosificado en forma de tableta, muy compacta por compresión, la velocidad en la cual se va a disolver en lo que son los jugos gástricos será muy baja. Ahora, si hablamos de que el gradiente de concentración del medio contiene la parte del fármaco que se está disolviendo, será escaso respecto a la sangre. Entonces, la forma de disolución o la forma de unión específica de los fármacos es bastante interesante. Las combinaciones farmacológicas para su absorción o su eliminación del organismo. Después tenemos como último factor del cual estaremos hablando, el efecto Dona. Este efecto consiste en lo que es la capacidad de ciertas moléculas cargadas electroquímicamente de lo que es aumentar o disminuir lo que es la velocidad de absorción. Entonces hablamos de una relación o un fármaco que es aniónico, se retarda lo que es la absorción por un efecto de repulsión de la carga. Ahora si hablamos de que tiene un efecto catiónico, hablamos de que se promueve el retardo de lo que es la absorción del mismo. Nosotros también tenemos que tener en cuenta lo que es la distribución, ¿sí? Dependiendo del efecto farmacológico, ciertos fármacos van a ser distribuidos a nivel de ciertos compartimientos o ciertos órganos y posteriormente van a ser eliminados. Entonces, cuando decimos distribución indica que por sí solo el medicamento absorbido ya está presente en el plasma y se concentra en diferentes proporciones en todas las partes del organismo. Se encuentran distribuidos o su distribución se debe a varios factores. Por ejemplo, hablamos de que va a variar lo que es la concentración de ciertos fármacos en el hígado, en el riñón, en la grasa, en el plasma, en la orina. Y esto se debe a lo que es la presencia de sustancias hidrosolubles, liposolubles, sustancias que están cargadas positivamente, que están cargadas negativamente, que están asociadas con lo que es un alcohol etílico, con un grupo disulfúrico o disulfóxido. Entonces,
son varios los factores que intervienen en lo que es la distribución y hay fármacos que por lo general no se distribuyen o no se absorben, por ejemplo, se eliminan, por ejemplo, a través de lo que es el hígado o tienen una eliminación a través de lo que son las sustancias del riñón. Entonces tienen su lugar de eliminación. Después hablamos también de lo que es la biotransformación. Nosotros hablamos de una biotransformación cuando hablamos de un cambio biológico de ciertas sustancias en el cual se transforman sin ser eliminadas completamente del organismo o antes de ser eliminadas del organismo, estas sufren un proceso de transformación biológica, química, física. Por lo general, estos cambios en la mayoría de las ocasiones están inducidos por enzimas, ¿sí? Por enzimas que se encuentran distribuidas en diferentes partes del organismo. Por ejemplo, hablamos de la lipasa gástrica, lo que es la amilasa. Son grupos enzimáticos que tienen efectos sobre una enzima sobre una sustancia específica que se encuentran distribuidas en varias partes del organismo o en una parte específica del organismo. Uno de los mecanismos de eliminación fisiológica y en consecuencia la disminución de la actividad farmacológica, tenemos también que esta biotransformación evita lo que es un proceso de toxicidad de ciertos fármacos dentro del organismo. Como último factor, hablamos un poquito de lo que es la excreción. La excreción. Nosotros hablamos de que el organismo puede realizar la excreción a través de lo que es una excreción renal, excreción biliar, excreción pulmonar, excreción por saliva, excreción mamaria, excreción gastrointestinal, por sudor y a través de lo que es la parte genital. Si hablamos de la biodisponibilidad y bioequivalencia, decimos lo siguiente. Durante mucho tiempo se consideró que dos productos equivalentes de diferentes marcas al administrarse en la misma cantidad de lo que es el principio activo deberían de ser igual de eficaces en la práctica. Sin embargo, no siempre sucede así. Esto nos ha demostrado ciertos avances farmacológicos. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Que de repente yo tengo, por ejemplo, una ketamina que supuestamente tiene la misma concentración, pero de diferentes laboratorios. Entonces, para ciertos procedimientos específicos, yo elegiría una marca específica, ¿sí? Una marca que yo ya vengo usando hace tiempo, que ya compruebo lo que es su efectividad, por más de que ese fármaco tiene la misma cantidad de lo que es el principio activo, la efectividad no es la misma, en la cual yo logro una analgesia, una sedación o una tranquilización y un proceso anestésico general, local, parcial, diferente. Estoy usando el mismo principio activo, por ejemplo, vamos a hablar de la ketamina, pero el efecto es diferente, en el cual yo logro un efecto acentuado con una marca que no logro con la misma marca, con la otra marca, perdón. Entonces, eso ustedes van a ir aprendiendo a medida que pasan los años, cuáles son los laboratorios que les va a gustar más utilizar, cuáles son los otros laboratorios que van a utilizar para otros procedimientos. Por ejemplo, para hidratar